Inversores. La actualidad de los mercados en tiempo real. Saludos cordiales, bienvenidos a Inversores, su programa de información financiera semanal. Comenzamos, como siempre, con algunos de los datos macroeconómicos más importantes de esta semana. Para destacarles que el IPC en la zona euro ha bajado hasta el 5,3%, que el IPC en Japón ha subido al 3,1%, que en la zona euro ha crecido su economía un 0,3% en el segundo trimestre, que el IPC británico ha bajado hasta el 6,8%, ha mejorado la confianza inversora en Alemania, hemos visto cómo China ha tenido que bajar los tipos de interés para impulsar la recuperación económica, la economía japonesa crece más de lo previsto con un 6%, han aumentado las ventas minoristas en Estados Unidos y ha mejorado el empleo semanal americano. Vamos a revisar ahora los mercados financieros y vamos a comenzar por las bolsas, para decirles que Frankfurt se ha dejado en la semana un 1,62%, París se ha dejado un 2,40%, Londres se ha dejado un 3,45%, en Madrid el IBEX 35 se deja un 1,79% hasta los 9.265 puntos, el Standard & Poor's 500 en Nueva York se deja un 2,38% y el índice Nikkei en Japón se ha dejado un 3,11%. En los mercados de divisas, el euro con el dólar, niveles de 1,08, el euro con el yen en 157,88 y el euro con la libra en 0,85. Mercado secundario de bonos a 10 años, Alemania en el 2,62%, España en el 3,67%, Estados Unidos en el 4,23%. El petróleo en $84,28 el barril se deja en la semana un 3,34% y el oro en $1.920,50 la onza se deja en la semana un 1,33%. Con esto nada más, cerramos la parte inicial y nos vamos con actualidad. La actualidad de la semana. En actualidad voy a hablarles de la situación de la economía china, porque estamos hablando mucho de ella durante todo este año, pero sobre todo en las últimas semanas. Recordemos que China en toda la época de COVID tenía el planteamiento de la política de COVID-0, que la llevó hasta comienzos de este año, donde ya la situación económica era de tal gravedad que se dieron cuenta que tenían que quitar las restricciones y hacer los cambios que fueran necesarios. Eso se produce a comienzos de este año, pero ya la economía china viene con unos daños estructurales importantes que todavía no se sabe cuánto tiempo van a sufrir las consecuencias de esa mala gestión. La realidad es que a medida que van pasando los meses la situación se les complica más. De hecho, en las últimas semanas conocimos el dato de inflación que es negativo, es decir, tienen deflación, justo todo el problema contrario al que tienen el resto de países del mundo, donde la inflación está subiendo con fuerza, el comercio tanto en importaciones como exportaciones está bajando y se ha deteriorado sustancialmente, ha caído el crédito, el consumo, y de hecho aumentan los impagos, hay riesgos con el mercado inmobiliario y de hecho el gobierno chino ya ha ido tomando varias decisiones. La primera esta semana ha sido bajar los tipos de interés, también en contra de lo que está pasando en el resto de las principales economías del mundo. Recordemos que además China es la segunda economía del mundo, es la fábrica del mundo, se le llama la fábrica del mundo porque es donde más se fabrica y donde más materias primas se utilizan, por tanto influye mucho todo lo que allí pasa en muchos países. Destacar, como les decía hace un instante, que han tenido que bajar los tipos de interés, dejándolos en el 2,5 para intentar reanimar la economía, que además una gran inmobiliaria china que ya tenía problemas anteriormente ya se ha declarado en quiebra en Estados Unidos, que es Evergrande, y destacar también que en el mercado de divisas están interviniendo su moneda, su divisa, el yuan, porque se está devaluando de forma importante. Y en el mercado de capitales el gobierno chino ha dado instrucciones de que se recompren acciones de aquellas que se venden para intentar sujetar la situación. Por tanto, una situación complicada en China que está afectando de forma moderada a los mercados, pero es algo que hay que seguir de cerca, como digo, porque afecta a todas las economías del mundo. Con esto nada más, cerramos actualidad y nos vamos con la revista de prensa. Revista de prensa. Repasamos como cada semana la prensa especializada. Comenzamos por el periódico Expansión. Las exportaciones pierden fuelle con 3 meses seguidos de caídas. Las 3 caídas interanuales consecutivas de abril, mayo y junio reflejan el parón en el dinamismo de las ventas al extranjero.
Periódico 5 días. El turismo prevé un cierre de año histórico para superar los 84 millones de viajeros. Los hoteles auguran una temporada baja muy buena en Canarias y Baleares ante el crecimiento de las reservas. Periódico Diario de León. La automoción explica el liderazgo de Castilla y León en el exterior. Las exportaciones de la comunidad encabezan la bonanza de la balanza comercial con un superávit de 1.170 millones de euros. Periódico El Mundo. El parque tecnológico de Boecillo pierde 6 empresas y el de León gana una. El complejo vallisoletano cae a 78 empresas y 3.456 puestos de trabajo, mientras el leonés sube a las 41 y gana 332 empleos. El valor de la semana. En el valor de la semana hemos elegido una compañía china, Evergrande. Para hablar de la misma tenemos a Jorge en el programa. Jorge, bienvenido. Muchas gracias. ¿Por qué Evergrande en el valor de la semana? Hemos elegido esta compañía porque este jueves se anunciaba en quiebra. Es una compañía que en Estados Unidos pues tenía una filial y esa filial ha sido la que ha quebrado. Además se ha acogido al artículo 15 de los estatutos de quiebra en Nueva York, a través del cual anunciaba que no iba a ser capaz de pagar la deuda, sobre todo exterior, en el propio país, en Estados Unidos. Explícanos mejor qué ha ocurrido exactamente. Pues Evergrande es una compañía que lleva viniendo ya teniendo problemas desde el 2021, sobre todo en todo lo referente a hacer frente pues, a pagos, liquidez, solvencia, etcétera. Y es una situación que se ha ido agravando. La compañía ya en 2021 tenía una deuda de 60.000 millones de euros. 2022 reduce un poquito y se queda en 13.000 millones de euros, pero no fue hasta ese principio de 2021, concretamente en marzo, cuando la empresa se comienza a dar cuenta que no puede hacer frente a unos pagos, ¿vale? Comienza aplazando los pagos, la cúpula directiva lo que trata de hacer es una reestructuración de la deuda externa. En abril se deniega, se rechaza este programa de reestructuración, finalmente en junio consiguen una mayoría y se empieza a aplicar, pero lamentablemente ahora en agosto ya está anunciándose que efectivamente en filiales como Estados Unidos ya no está pudiendo hacer frente a estos pagos y por lo tanto se tiene que declarar en quiebra. Esto lo que pone pues, es en evidencia la debilidad del sector inmobiliario chino, ya que se está repitiendo pues, en diversas compañías, no siendo la única que está pasando por estos problemas. ¿Cuáles podríamos decir que son los factores principales que han desencadenado la quiebra de Evergrande? El principal talón de Aquiles de la compañía ha sido, como hemos dicho, su deuda, su falta de liquidez y su falta de solvencia. Esto unido a una disminución también por parte de las ventas, incremento en los costes de financiación con la subida de tipos de interés, gastos a mayores por las amortizaciones y terrenos que tenían vendidos pero que han sido devueltos, pues lo que ha hecho es generar un agujero muy grande en la compañía que estamos viendo que no está siendo capaz de sortear. Y finalmente, ¿cómo está afectando todo esto a la cotización del valor? En cuanto a la cotización de esta compañía, obviamente se desplomaba en bolsa en sus dos principales bastiones. En Frankfurt caía un 7 y en Hong Kong caía en torno a un 9,10, pero lo interesante en este sentido de la caída de la cotización de la compañía es que si analizamos la cotización desde que tuvo los primeros problemas, allá por 2021, vemos que la compañía ha caído más de un 96,5%, es decir, que ha pasado de valer $17 a prácticamente 0,60 a día de hoy, lo que es una caída más que considerable y lo que está descontando que esta compañía pues lamentablemente no va a ser capaz de hacer frente a estas quiebras y estas faltas de liquidez que están teniendo. No, y además lo que comentaban los gestores en estos días, y es que ya en las carteras de inversión esta compañía ya no la tenían ni con acciones ni con deuda, porque como decimos lo bueno es que ya lleva muchos años con problemas y por tanto no va a pillar a los inversores europeos ni del mundo en general que están gestionados de forma correcta y diversificada, ¿verdad? Exactamente, los gestores ya pues obviamente la han reducido su exposición, fueron reduciendo progresivamente su exposición hasta que finalmente muchos de ellos la han eliminado por completo, para así tratar de disminuir por lo menos el impacto de estas últimas quiebras. Muy bien, Jorge, muchas gracias por tu aportación al programa. Vamos ya en la recta final con la agenda para la semana próxima. En la que destacamos el lunes, producción industrial en Alemania. El martes, venta de viviendas de segunda mano en Estados Unidos. El miércoles, PMI manufacturero en Alemania, PMI de servicios en Estados Unidos. El jueves, pedidos de bienes duraderos en Estados Unidos. Y por último, el viernes, Producto Interior Bruto y confianza empresarial en Alemania, confianza del consumidor de la Universidad de Michigan. Con esto no nos queda más que despedir el programa agradeciéndoles la atención que nos prestan y recordándoles que pueden seguirnos cada día en nuestro portal digital de información financiera www.elinversorinquieto.es. Gracias por su atención y hasta la semana próxima.